de hoy. Podéis escanear aquí con el teléfono móvil para consultar todos los detalles, todos los diferentes tracks que hay. Muy importante, después de mi sesión, que va a ser sobre modelado de datos, habrá un pequeño descanso de unos minutos y a las 10 tendremos el keynote, donde contaremos un montón de novedades, anuncios más importantes, etcétera. Así que con esto vamos a hablar un poquito temprano por la mañana, que es lo bueno, sobre modelado de datos con MongoDB. ¿Le tengo que dar yo por aquí? Aquí lo tenemos, vale. Y bueno, digamos que para ver el modelo de datos con Mongo, lo primero que tenemos que repasar es en qué consiste el modelo de documento. La idea fundamental de Mongo, el modelo de datos con el que normalmente trabajamos. Y lo voy a hacer con un ejemplo real. Se trata de una de las aplicaciones más populares de MongoDB en banca. Y a veces se llama journal de transacciones, log de transacciones financieras, con varios nombres parecidos. La idea es juntar en un repositorio unificado a todas las distintas operaciones que pueden tener los clientes, desde pagos con tarjeta, operaciones de cajero, operaciones relacionadas con préstamos, transferencias. Y el motivo fundamental es la detección de fraude. Está muy relacionado también con las crecientes demandas de los reguladores respecto a traquear y reportar comportamientos que puedan ser sospechosos. Pero, por supuesto, si ponemos todos estos datos en un repositorio unificado, estamos también habilitando toda una serie de casos de uso, por ejemplo, de analítica, que a lo mejor antes no podíamos hacer. Desde un punto de vista del modelo de datos, ¿cuál es el reto de este caso de uso? Bueno, pues la mayor dificultad es que cada tipo de transacción, aquí tenemos un ejemplo de un pago con tarjeta, va a necesitar unas informaciones, unos campos que van a ser diferentes. Tendremos otros tipos de transacciones que requerirán otra estructura y otros campos. Además, dentro de cada una de estas transacciones, que aquí estamos representando, creo que es algo bastante natural con un objeto JSON, pues típicamente tenemos una estructura más o menos rica, tenemos subobjetos, tenemos multivalores. Si modeláramos esto en relacional, necesitaríamos normalmente varias tablas para cada tipo de transacción y cada vez que tengamos que meter un tipo nuevo, añadir algunas tablas adicionales para esa información extra que sea específica de esa transacción. ¿Cómo podemos hacer esto en Mongo? Pues esa es justo la idea fundamental del modelo de documento. Es guardar directamente en la base de datos los objetos JSON en forma de lo que nosotros llamamos documentos JSON. Por supuesto, cuando hablamos de documentos, no son PDFs, no son Excel, son documentos JSON, ¿verdad? Son objetos en realidad. Y la otra ventaja es que una colección de documentos, en Mongo no hablamos de tablas, hablamos de colecciones, y una colección de documentos es polimórfica. Esto quiere decir que podemos guardar dentro de una misma colección documentos que tienen distintos campos y distinta estructura de forma dinámica. Sin necesidad de hacer una alteración en un esquema, tenemos esa flexibilidad en el modelo para poder meter todos los tipos de transacción financiera, en este caso, dentro de una misma colección. Si pensamos en otras aplicaciones, pues podemos tener una foto más o menos similar. Pensemos en implementar un CRM sobre tecnología relacional. ¿Cuáles serán los objetos de nuestra aplicación? Pues seguro que clientes, oportunidades, leads. Y en la capa de datos vamos a tener un modelo normalizado con muchas más tablas y con un mapeo, con una relación que no es obvia, que no es trivial entre un nivel y otro, y vamos a tener la necesidad de traducir entre ambos niveles. Si trabajamos con Mongo, bueno, en el mundo real no va a ser tan bonito como en esta imagen, quizás, pero se va a acercar mucho más. Nos vamos a acercar mucho más a tener una relación uno a uno entre los objetos de mi aplicación, los objetos de mi dominio y los objetos, las colecciones en mi capa de datos. Y esto, por supuesto, tiene una implicación de que al ser un modelado más sencillo nos permite avanzar más rápido, nos da una mayor productividad como desarrolladores. Pero tiene otras implicaciones que a lo mejor no son tan obvias, y una de ellas es en el rendimiento de la base de datos.
Y tiene que ver con que en MongoDB el modelo ayuda mucho a cumplir este principio de diseño, el de localidad del dato. Cuando modelamos en Mongo, normalmente los datos que se utilizan y que se acceden juntos en la aplicación, ya sea para leer o para escribir, se guardan juntos en la capa de datos también. De este modo estamos ahorrando un montón de joins que son costosos y podemos conseguir rendimientos que es muy difícil conseguir con tecnologías relacionales. Si lo vemos un poco como una metáfora, ¿no? Para seguir ejemplificándolo, muchos tenemos que guardar el coche en algún sitio por la noche, ¿verdad? ¿Cuál sería el modo relacional de guardarlo? Bueno, sería desmontar el coche, guardar las ruedas en un contenedor específico de ruedas, guardar los asientos en un contenedor específico de asientos, guardar el motor en un contenedor de motores. ¿Y cuál sería el modo de Mongo de hacerlo? Bueno, he tenido que hacer esta mañana una foto en mi garaje para traeros el ejemplo. No, más quisiera yo, pero más en serio, sería más algo parecido a esto, ¿verdad? Sería guardar el objeto tal cual dentro de un garaje, que sería mi colección de Mongo. Bueno, según lo he contado hasta ahora, creo que nos hemos hecho una idea de qué es el modelo de documento, pero podríamos llevarnos la falsa impresión de que en MongoDB no hace falta conocer modelado de datos o que no hace falta saber nada en especial para modelar. Y la realidad es que cuando los proyectos se vuelven más complejos, cuando tienen unos requisitos de rendimiento que son exigentes, a veces los clientes nos llaman, nos piden ayuda porque se encuentran retos de rendimiento. Y cuando vamos a la causa raíz, colaboramos con ellos para analizarlo, casi siempre la causa suelen ser dos. Una es con el modelo de datos, que no sea el ideal, refiriéndome a cómo hemos definido las colecciones y las relaciones entre conexiones. Esto es fundamental, esas relaciones entre colecciones. Y es de lo que va este taller, es lo que vamos a ver hoy. Otra causa también bastante frecuente, que no vamos a tratar en esta sesión, pero es que está más o menos relacionada, es simplemente que no tengamos los índices adecuados definidos para nuestras queries. Lo que vamos a intentar a continuación es hacer una introducción a la metodología de modelado sobre Mongo, y para ello vamos a ver un ejemplo un poquito en detalle en el cual nos encontremos decisiones de diseño de modelado y podamos ver las ventajas de ir por un lado o las desventajas de tomar la decisión por el otro. Y este ejemplo va a ser una red social para cocineros, para chefs, como vemos aquí en la pantalla, donde los chefs puedan publicar artículos con sus recetas, puedan etiquetarlos, no sé, ponerle a su artículo, yo qué sé, cocina oriental, cocina tradicional, y puedan interactuar entre ellos, pues poniendo comentarios tanto en las recetas y artículos de los demás como en las suyas propias. Bueno, vamos a empezar viendo qué aspecto podría tener esto si lo implementamos sobre relacional. ¿Algo más o menos con esta pinta? No. No, esta es una broma que suelo hacer casi todas las presentaciones, pero en este caso sencillo tendría quizás más una pinta parecida a este diagrama, ¿verdad? Tendríamos un objeto claramente importante, serían los artículos. Un artículo puede tener varios tags, puede tener varias categorías. Las personas, es una relación NAM, de muchos a muchos, entre personas y artículos, ¿verdad? Porque un artículo puede tener varios autores, en esta red social lo vamos a definir así, y al mismo tiempo, por supuesto, una persona puede crear varios artículos. Y después, dentro de un artículo, pues puede haber N comentarios, creados, por supuesto, por un autor. Esto está ligeramente simplificado, porque realmente si fuéramos al modelo relacional que implementaríamos por debajo, cuando tenemos una relación de muchos a muchos, tendríamos que hacerlo con una tabla adicional de relación. Donde tenemos ese people y ese artículos, realmente tendríamos que crear una tabla ahí en medio que fuera people-articles, ¿no? Que nos hiciera de relación, y no está detallado. Pero sobre todo el punto que quería que viéramos es que solamente hay una forma de modelar esta aplicación en relacional, que es la forma normalizada, y todo el mundo debería llegar a la misma o muy, muy parecida.
Esencialmente, pues lo podríamos llamar la tercera forma normal, ¿verdad? Es algo a lo que se puede llegar de forma bastante mecánica. En el caso de MongoDB, la situación es diferente, porque tenemos más libertad y más decisiones también que tomar, más opciones de diseño. He puesto aquí dos potenciales modelados que podríamos hacer para esta aplicación. En la izquierda, la opción A sería a lo mejor hacer un modelado que sea relativamente análogo a lo que hemos hecho con nuestro journal. Diríamos, oye, ¿cuál es la entidad más importante dentro de mi aplicación? Son los artículos que va a publicar la gente. Pues nada, yo creo la colección artículos y luego voy a incrustar ahí dentro, voy a utilizar el palabra de incrustar, en inglés se suele decir embedding, ¿verdad? Pues creo es la mejor traducción que he encontrado. Empotrar o algo así me parece peor, ¿no? Pues vamos a dejarlo en incrustar. Incrustar embedding, me refiero a eso. En este caso, trabajo con una sola colección y hago un embedding de todas las demás informaciones. Los tags del artículo, categorías del artículo, comentarios, incluso el autor, con los detalles del autor, nombre, datos de contacto, todo metido dentro del objeto artículo. Bueno, esta es una opción. La segunda opción podría ser plantearme, bueno, ¿cuál es la segunda entidad de más importancia dentro de mi aplicación? Pues podrían ser las personas que son autores de los artículos. Entonces, podría plantearme un diseño con dos colecciones, en el cual tenga por un lado los artículos, con una serie de informaciones incrustadas, y por el otro tendría personas, y lo que haría entre la colección personas y la colección artículos sería una referencia, muy similar a lo que hago en relacional, simplemente tener un campo que me apunte de una colección a la otra. ¿Cuál es la mejor opción en este caso? ¿Lo estáis pensando también vosotros? Como buen arquitecto, yo creo que la respuesta siempre es depende, ¿no? Así no mojarnos demasiado pronto. Pero en este caso, ¿de qué depende? Dependería de analizar cuáles son las queries que vamos a hacer, cómo va a ser la carga de trabajo. Entonces, al final vamos a encontrar con que el modelado ideal depende de analizar la carga de trabajo y cuáles son las queries más frecuentes y más críticas. Y esto es un giro copernicano, es un cambio de perspectiva bastante profundo respecto a cómo estamos acostumbrados a modelar en el caso relacional. En una base de datos relacional vamos a modelar, primero estableceremos el modelo con las entidades y sus relaciones, y después, como un segundo paso más accesorio, podemos hacer ese análisis de las consultas y de la carga de trabajo, probablemente para la creación de los índices o para alguna optimización que apliquemos, pero de una forma secundaria. En MongoDB el proceso es al revés. Primero vamos a analizar la carga de trabajo y esto será determinante para elegir cuál es el modelo que queremos. Y me atrevería a decir, esto tiene que ver con diferencias en las tecnologías que te llevan a trabajar de otra manera, pero creo que también tiene que ver, y que este segundo modo es el más adecuado para trabajar en aplicaciones modernas, en las cuales muchas veces nos van a pedir que vayamos a nivel de escalado, a nivel de volumetría, a nivel de alta disponibilidad, un paso más lejos de lo que a lo mejor nos pedían hace unos años o hace unas décadas, ¿no? Y se hace, digamos, muy recomendable en el diseño incluir ese paso en el cual comencemos analizando cuáles van a ser los patrones de acceso en la aplicación. Vamos a detallar esta metodología de modelado en Mongo y lo vamos a hacer en 3 pasos, aplicándolo a nuestro ejemplo de la red social. Como veis, el primero es ese análisis de la carga de trabajo, ¿verdad? Análisis de las consultas que tenemos. El segundo va a ser definir las entidades y sus relaciones teniendo en cuenta las dos opciones que tenemos, la de hacer una referencia frente a hacer una incrustación. Y el tercero sería considerar y quizás aplicar toda una serie de patrones de modelado que existen, que están documentados, que aparecen en distintas aplicaciones y situaciones de forma repetitiva y que si conocemos nos pueden ayudar a optimizar nuestro modelo de datos. Así que vamos con ello. Un aspecto que tenemos que tener siempre en mente, yo creo, es la simplicidad va a ser también un valor súper importante a mantener
incluso en competencia con el rendimiento que obtengamos. Por ejemplo, si tenemos una aplicación que es relativamente sencilla, que no va a tener unos requisitos de rendimiento súper exigentes, yo creo que deberíamos ir al modelo más intuitivo y directo de modelado de datos y probablemente no necesitemos aplicar esos patrones avanzados que decíamos hace un momento. Entonces, siempre aplicar las herramientas cuando de verdad las necesitemos. Vamos a comenzar con ese análisis de la carga de trabajo. Y esencialmente se trata de hacer un listado de qué consultas voy a tener sobre mi sistema, con qué frecuencia, cómo de críticas son, quizás qué requisitos tengo de latencia sobre esa consulta. Entonces, en esta aplicación de la red social de cocineros, de chefs, una de las operaciones más críticas es crear un nuevo artículo. Pero, sin embargo, es una operación muy poco frecuente. Vamos a tener de media solamente 10 nuevos artículos por día. Otra operación que es bastante más frecuente es añadir un comentario a un artículo existente. Esto sucede unas 10.000 veces por día. Pero hay otra aplicación que es la que va a dominar totalmente la carga de trabajo, porque es órdenes de magnitud más frecuente que todas las demás. Y es simplemente leer un artículo con toda su información asociada para mostrarlo en pantalla. Y esto ocurre 10 millones de veces al día. Por último, tenemos una serie de queries analíticas que no son muy frecuentes. Su objetivo es poder ir evaluando y estar informados de cómo evoluciona el engagement, ¿no? Es nuestra red social. Y además de que no son muy frecuentes, es posible que más o menos sean pesadas, pero siempre podremos utilizar la arquitectura distribuida de Mongo para ejecutarlas sobre nodos especializados en analítica o sobre nodos secundarios y que no nos impacten en el resto de queries de la carga de trabajo. La situación que nos encontramos en este análisis va a ser muy frecuente cuando analicemos casi cualquier aplicación, casi cualquier carga de trabajo. Será que nos encontraremos un tipo de consulta o un par de tipos de consulta que van a dominar la carga totalmente y cuando pensemos en el modelo de datos tenemos que optimizar para esas consultas. En este caso, tendremos que pensar en un modelo de datos que haga leer un artículo muy eficiente, porque eso es lo que va a pasar la mayoría de las veces. Bueno, vamos a seguir avanzando en definir las entidades y relaciones dentro de nuestro modelo. Y como decía, tenemos dos opciones. Podemos hacer una referencia o podemos hacer una incrustación de un objeto en otro. La referencia es muy parecido a lo que haríamos en relacional. Si tenemos una colección artículos y tenemos una colección comentarios, pues como cada comentario va a pertenecer a un artículo, se trataría de añadir un campo dentro de ese objeto comentario que sea artículo ID, ¿verdad? Y que tenga el valor del artículo al que pertenece el comentario. En el caso de la incrustación, en cambio, nos cogemos ese objeto y lo metemos directamente dentro, como un subobjeto o como un array de subobjetos cuando hay varios comentarios por artículo. Bueno, la clave aquí verdadera es en qué casos optaremos por una opción, en qué casos optaremos por la otra. La incrustación. Lo primero es que debería ser nuestra opción por defecto, el plan A, lo primero en lo que pensemos. En caso de duda, incrustación. ¿Y por qué es esto? Es porque nos ayuda a implementar el principio de diseño que comentábamos al principio, de localidad del dato. Gracias a desnormalizar, a incrustar unos objetos en otros, sucederá que podremos acceder a los datos que necesitemos en la aplicación, los podremos guardar y acceder juntos en la base de datos, consiguiendo un rendimiento mayor. Por eso, cuando haya datos que se lean juntos, se borren juntos o se tengan que actualizar juntos, lo ideal es que estén en el mismo documento. Y para ello podemos trabajar con ese embedding, esa incrustación de unos objetos en otros. Además, tenemos una ventaja adicional, porque siempre que hagamos una actualización sobre un único documento en Mongo, aunque cambiemos 10 campos del documento, vamos a tener garantías ACID. Esa operación, aunque no utilicemos de forma explícita transacciones, se va a ejecutar con garantías ACID. Por supuesto, también podemos cambiar, no sé, 6 documentos en 4 colecciones y para hacer esto con garantías ACID podemos utilizar una transacción ACID de Mongo que se soporta desde hace años.
Pero esto siempre va a tener un coste adicional de rendimiento, mientras que en este caso, cuando es sobre un único documento, nos viene de forma gratuita esa garantía. ¿En qué casos tendremos que recurrir a la referencia entre dos colecciones? Bueno, hay un par de casos. Uno muy frecuente es cuando tenemos una relación en la que la cardinalidad de un lado es muy elevada o incluso no acotada. Esto podría ser el caso de la relación entre artículo y comentarios. ¿Qué pasa si tenemos 10.000 comentarios de media por artículo? Y en algunos artículos que son especialmente populares llegamos a los 50.000 o 70.000. Pues a poco que cada comentario ocupe unos cuantos bytes, vamos a tener un documento, un objeto artículo que va a ocupar varios megas. Y esto es muy pesado, no es recomendable. Hay incluso un límite de 16 megas, que es lo máximo que puede ocupar un registro individual, un documento individual dentro de Mongo. Pero realmente, cuando diseñemos, deberíamos diseñar para estar alejados de ese límite, porque este límite solamente está puesto para ya evitar que nos demos un tiro en el pie, pero normalmente no deberíamos ni acercarnos a ello. Este es un caso en el que podríamos o tiene sentido recurrir a referencia entre dos colecciones. ¿En qué otros casos? Pues cuando no aplica el principio de localidad del dato. Si tenemos un conjunto de datos A y un conjunto de datos B que parece que tienen cierta relación entre sí, pero que la aplicación no los usa juntos y que tienen cierto peso, que ocupan bastantes bytes, pues lo mejor es separarlos para que todo vaya más ligero, ¿verdad? Porque no aplica ese principio de localidad del dato. Igual que aplica de forma positiva para saber qué juntar, nos puede aplicar para saber qué separar. Otra situación que se puede dar es cuando tenemos relaciones de muchos a muchos. Hemos hablado antes del ejemplo de autores y artículos, ¿verdad? Que es una relación de muchos a muchos. ¿Qué pasa si nosotros incrustamos un objeto dentro de otro? Va a haber cierta duplicación de datos. Esto no tiene por qué ser un tabú y no tiene por qué ser problemático. Mientras nos dé, por ejemplo, una mejora de rendimiento, puede ser perfectamente aceptable y puede ser la mejor opción. Pero ¿qué pasa? En este caso, imaginemos que incrustamos todos los datos del autor dentro del artículo, incluido el nombre, teléfono, dirección. ¿Qué pasa si cambia el teléfono de esa persona? Pues tendremos que actualizar el teléfono en todos los artículos que haya escrito la persona, lo cual puede ser bastante pesado. Entonces tendremos que evaluar, en este caso, cómo de frecuente es esa situación. Y ese caso en el que una de las partes necesitamos escribirla puede ser un motivo también para recurrir a referencias. Vamos con el tercer y último paso de nuestra metodología, que es conocer y utilizar estos patrones de modelado para optimizar el diseño. Hay un montón de patrones. Yo solamente voy a tocar un par de ellos hoy. Y lo que sí os voy a dar es algunos punteros para los que queráis dedicar un rato a seguir aprendiendo, a seguir investigando por vuestra cuenta. Y para esto tenéis bastantes opciones. Una de ellas es en el blog de MongoDB, el blog oficial. Hay toda una serie de artículos que se llaman Building with Patterns. Si ponéis en Google Building with Patterns en MongoDB os va a salir enseguida. Y normalmente hay como un artículo por cada patrón. Y de hecho hay también unos cuantos antipatrones. Y bueno, es una lectura bastante interesante. Hay un libro bastante conocido de modelado con Mongo que dedica algunos capítulos a esta parte de los patrones. Y una tercera opción muy buena es MongoDB University, además totalmente gratuita, donde hay un learning track dedicado al modelado y tiene un montón de contenido sobre la parte de patrones de modelado. Aquí, si escribís university.mongodb.com, accedéis y podéis acceder a un montón de contenidos que la verdad que están fenomenal. Pero vamos a ver algún ejemplo de estos patrones para que por lo menos nos llevemos una pequeña muestra, ¿verdad? Uno de los más utilizados y conocidos es el de referencia extendida, que se llama. Y la idea es la siguiente. Es como una especie de punto intermedio entre hacer una incrustación y utilizar una referencia.
Pensemos en el dilema que le llevamos dando vueltas de qué hacemos con el objeto persona y el objeto artículo. ¿Lo incrustamos? ¿Lo mantenemos como referencia? Bueno, si pensamos en la interfaz gráfica de nuestra aplicación, de nuestra red social, me puedo imaginar que tendremos, cuando vayamos a mostrar un artículo, mostraremos arriba el título del artículo, no muy lejos del título mostraremos el nombre de los autores y debajo el texto principal, por algún sitio, comentarios, ¿no? La clave aquí es que lo único que necesitamos es una parte de los datos de la persona, solo necesitamos el nombre. Y esto es lo que hacemos utilizando el patrón de referencia extendida. Cogemos solo una parte de los datos, los que nos interesa, en este caso podría ser el nombre del autor y un identificador de ese autor, y eso lo incrustamos dentro de la colección artículos. Pero todos los demás datos, por ejemplo, no sé, datos de contacto, preferencias como usuario en la red social, etcétera, etcétera, no tiene sentido incrustarlo porque no lo vamos a utilizar al mostrar un artículo, ¿verdad? Y eso lo mantenemos separado en forma de referencia. Este sería el patrón, en este caso, de referencia extendida. Otro ejemplo de patrón que puede ser útil justamente en la aplicación que estamos intentando modelar es el que se llama de subconjunto. Nos resuelve este problema en el cual tenemos una relación en la que uno de los lados tiene una cardinalidad muy grande o que pueda ser ilimitada. El caso de los artículos y los comentarios, ¿verdad? ¿Qué sucede si yo puedo tener 50.000, 80.000 comentarios para un artículo? ¿Cómo gestiono eso? Bueno, pues la idea es bastante sencilla, es tener un array de un tamaño menor, pongamos 10, en el cual vamos a guardar los 10 últimos comentarios dentro del artículo, incrustados dentro del objeto artículo. De todas maneras, y si os fijáis, esto es una mentalidad que yo creo que es bastante útil. En una pantalla de nuestra aplicación no mostraremos 100.000 comentarios, mostraremos 10 y a partir de ahí habrá que hacer un clic en algún sitio, habrá que acceder a la página 2 o habrá alguna interacción con el usuario que se traduzca también en otra query diferente a la base de datos, ¿verdad? Entonces, suele ser bastante útil pensar en qué va a mostrar mi aplicación en una misma pantalla o si lo que estoy haciendo es una API, en una operación de mi API REST, qué información voy a devolver, por ejemplo. Y en este caso, utilizando el patrón de subconjunto, la idea sería guardar los últimos 10 comentarios incrustados, pero tener también una colección separada, utilizando referencia, en el cual tengamos todo el resto de los comentarios y que se pueda acceder en una query separada. Esto es lo mismo que hacen las páginas de retail, de comercio electrónico, que no ponen los 100.000 reviews de un producto en la ficha del producto, sino que ponen el top 10, definamos como queramos esto de top 10, últimos, más relevantes, más buenos, y el resto hay que acceder a una ventana diferente. Otro patrón que es interesante se llama patrón de precomputación, computed pattern. Seguramente dentro de la interfaz de mi aplicación querré mostrar simplemente el número, la cuenta que me diga cuál es el número de comentarios que tiene un artículo. Utilizando una agregación de Mongo, yo puedo calcular esto al vuelo. Cada vez que vaya a cargar un artículo, calculo el número de comentarios asociados que tiene. Pero la clave aquí es volver al momento en el que hicimos el análisis de la carga de trabajo y pensar en la frecuencia de las queries. Esa lectura de un artículo dijimos que era órdenes de magnitud más frecuente que añadir un comentario, ¿verdad? Con lo cual, ¿en qué momento es más eficiente hacer esta operación? Es más eficiente mantener expresamente un campo, no sé si se ve muy bien, se ha movido un poco y lo tapa por ahí la caja, pero la idea sería mantener ahí un campo que pusiera simplemente número comentarios o num comments. Y siempre que vaya a añadir un nuevo comentario puedo mantener actualizado ese campo. Esto va a pasar miles de veces menos, con una frecuencia mucho menor, que si lo calculo en tiempo de lectura. Y por lo tanto estaré usando los recursos del clúster de una forma más eficiente. Último patrón que vamos a ver hoy, el de versionado o evolución del esquema. Y este lo vamos a ver con un poquito más de detalle. Lo primero, una reflexión, bueno, muy básica. Cualquier aplicación que tenga un poco de éxito, como va a tener nuestra red social, va a tener una evolución en los requisitos y esto va a acabar teniendo un impacto en el modelo de datos.
O sea que esto es algo a lo que nos vamos a tener que enfrentar sí o sí. Y realmente hay dos tipos de cambios que nos podemos encontrar. Uno sería, quizás el caso sencillo, cuando tengo que añadir un nuevo campo, modificar el nombre de un campo, algo en esa línea. Y el otro es el escenario puñetero, que es cuando tengo que añadir nuevas entidades y redefinir las relaciones entre ellas. Un ejemplo de cómo sencillo relacionado con la red social. Inicialmente habíamos hecho un modelo en el cual permitíamos 2 teléfonos para cada persona. Un teléfono de trabajo y un teléfono personal. Pero claro, ahora la gente tiene Skype, WhatsApp, perfil de TikTok y todo este tipo de historias, ¿verdad? Entonces puede tener sentido en un momento dado que nos pidan generalizar esos datos de contacto y que se pueda tener N formas de contacto o de comunicación. Esto en relacional nos supondría llevarnos la información a una nueva tabla. Y a la hora de aplicarlo, en nuestra aplicación que está ya en producción, lo más probable es que tuviéramos que quedarnos de madrugada un fin de semana, aplicar primero los alter table, el cambio en el esquema, aplicar la migración de los datos, a partir de ahí, por supuesto, restaurar el servicio y seguir funcionando con normalidad. ¿Cómo podemos hacer esto en Mongo? Bueno, pues inicialmente tendremos nuestro documento JSON con los 2 teléfonos, teléfono personal, teléfono de trabajo, y tendremos una versión 2 de ese esquema en el cual, bueno, en JSON es muy sencillo generalizarlo de forma incrustada y poner esos datos de contacto adicionales más flexibles. Vemos también que hemos añadido un campo que para nosotros va a ser un poco especial, que es schema version o algo así, en el cual para los documentos que estén en esta versión 2 vamos a marcarlo como valor en el campo. A partir de ahí podemos hacer esta evolución sin disrupción del servicio. Lo que tendríamos que hacer es modificar nuestra aplicación para que sea capaz de leer y de escribir esquemas en las 2 versiones. Y de hecho, para cada vez que se encuentre un documento que está en la versión 1 del esquema, lo escriba otra vez en la versión 2. Fijaos que el único sitio en el que estoy tocando es dentro de la aplicación. No estoy haciendo una modificación de un esquema y no estoy haciendo, en principio, un script de migración de datos. Con esta estrategia podría desplegar, sin disrupción del servicio, la nueva versión de mi aplicación y según los usuarios fueran accediendo al sistema, se fuera cargando ese documento persona o cliente, people, como vemos aquí, se iría guardando en la versión actualizada del esquema. Y esto lo podríamos hacer sin disrupción del servicio. Es verdad que seguramente en algún momento, para los clientes que ya no están en uso o los que entran una vez cada 10 años, acabaríamos ejecutando un script que nos limpiara esos datos que nos pueden haber quedado en el esquema 1 de la versión. Bueno, esto puede ser, es una variante, es una manera de hacer la evolución. Creo que puede haber bastantes formas más o menos parecidas de hacerlo. No tiene que ser así hasta el último detalle, pero la clave es cómo el modelo de datos flexible y cómo el patrón de etiquetar la versión del esquema en el que estamos de forma explícita nos puede permitir evolucionar de forma ágil y sencilla el modelo de datos de nuestra aplicación. Ya terminando, un par de ideas con las que creo que tiene sentido que nos acordemos. Como he hablado demasiado rato, nos vamos a acordar como mucho, con suerte, de un par de cosas de lo que he contado, pues sería bueno si fueran estas. Una de ellas, que en MongoDB, a la hora de modelar, lo primero que vamos a hacer es análisis de las consultas, del workload que va a tener nuestra aplicación, que habrá algún tipo de consultas que seguramente será predominante y que ese es el que tenemos que optimizar. Otra, que en MongoDB el mantra fundamental es ese principio de localidad del dato. Guardemos siempre juntos los datos a los que vamos a acceder juntos para lectura o para escritura. Y por último, que la flexibilidad del modelo y patrones como este de versionado del esquema nos van a permitir evolucionar el modelo de forma ágil y de forma rápida. Muchas gracias a todos.
Tenéis por aquí un formulario en el cual podéis dar feedback sobre el evento en general y sobre cada una de las charlas. Y tenemos ahora un pequeño descanso. A las 10 empezamos con el plato fuerte, que es el keynote. ¿Porque ya son las 10? Pues empezamos directamente.